Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de el Dr. Carbonell. Hoy vamos a hablar de la microclínica y vamos a hablar un poquito de los apuntes que tenemos aquí que nos han compartido, de los cuales tenemos que estudiar para dentro de 3 semanas aprobar un examen muy difícil. Como veis, tenemos aquí 70 páginas y hay otras 55, las cuales hay que saberse de memoria. Así que vamos a empezar con esto a la de ya. Tema 1. Cocos gram positivos, anaerobios, facultativos. Bien, esto va a ser básicamente lo que vamos a hacer es decir en voz alta lo que estamos leyendo, escribirlo más importante o los nombres más difíciles y estudiar así. Esto es para mí, o sea, para ti, y ya está. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. En el tema 1 vamos a dar cocos gram positivos, ¿de acuerdo? Vale. Y vamos a ver dos tipos de cocos gram positivos. Vamos a ver. Anaerobios facultativos, que tenemos el género, vamos a escribirlo bien, género estafilococcus, género Staphylococcus, bien, género Streptococcus, perdón, así, y género Enterococcus. Muy bien. Luego tenemos los anaerobios estrictos, género Peptostreptococcus. De acuerdo. Esto siempre tenemos que subrayarlo, así que vamos a ir un momento. Subrayamos y en cursiva, ya que estamos. De acuerdo. No vamos a escribir mucho, solamente nombres complicados y poco más. El resto vamos aquí a subrayarlo y ya está. A ver si tenemos herramientas aquí de subrayado. No, aquí no está. ¿Dónde estaba? ¿En edición quizá? ¿Es posible que estuviera aquí? ¿O es posible que estuviera aquí? Vamos a ver dónde estaba. Yo recuerdo que había un subrayador. ¿Es esto? Ajá, estás aquí. Resolver esto. Muy bien. Así que el tema 1 son los cocos gram positivos anaerobios facultativos. Vale, muy bien. Sabemos que entre los cocos gram positivos encontramos los anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Vale, anaerobio facultativo significa que no necesita la existencia del oxígeno, pero no necesita el oxígeno para poder existir, pero puede vivir con él. En cambio, los anaerobios estrictos no, es tóxico para ellos. ¿De acuerdo? Así que continuemos. Género Staphylococcus. Los caracteres generales es, primero, cocos son cocos gram positivos y se agrupan en racimos, de ahí el estafilo. Son inmóviles, no esporulados, catalasa positivos. Son aerobios y anaerobios facultativos. Son poco exigentes en nutrientes, resistentes a la desecación, toleran concentraciones elevadas de sal y crecen bien en medios de cultivo. Crecen en el medio selectivo de Chapman y en agar sangre. Forman colonias de 1 a 3 milímetros de diámetro en 24 horas. Este género incluye 35 especies, según la prueba de plasma coagulasa. Si sale positiva, se trata de la especie Staphylococcus aureus. Si sale negativa, se trata del resto de estafilococos, que es un grupo de estafilococos coagulasa negativos.
el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus saprophyticus, el Staphylococcus lugdunensis y el Staphylococcus aemolyticus. Repasemos. Si da positiva la prueba plasma coagulasa de 35 especies, es la Staphylococcus aureus. Y sale la negativa, puede ser el resto de Staphylococcus, entre ellos Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus lugdunensis, además del Staphylococcus aemolyticus. Vamos a hablar de la especie Staphylococcus aureus. En epidemiología, el reservorio principal son las fosas nasales. Hasta un 20 y 40% de la colonización de ahí son Staphylococcus aureus. Más frecuente en personal sanitario, diabetes tipo 1, hemodiálisis, dermatopatías crónicas, bueno, y ADVP, que son adictos a drogas por vía parenteral. De acuerdo. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, MRSA, SARM o MARSA. Bueno, supongo que es... vale, SARMes, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Ok. El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o MRSA o SARM o MARSA es un patógeno nosocomial muy importante. Hospitales, sociosanitarios. Produce brotes nosocomiales. Produce endemias hospitalarias entre un 30 y 40% de los Staphylococcus aureus totales. Últimamente, infecciones comunitarias por cepas de SARM no multiresistentes. Otro apartado, Staphylococcus aureus con sensibilidad disminuida a los glucopéptidos, vancomicina. GISA-VISA, GISA-VISA. No sé exactamente qué significa. Supongo que... no sé qué significa. Bien, pasamos de la epidemiología y hablamos de la patogenia de las infecciones por Staphylococcus. Primer apartado, sus componentes de la pared celular, peptidoglucano, ácidos teitoicos, proteínas y cápsula externa. El siguiente apartado de patogenia vemos que tiene unos enzimas como catalasa, coagulasa, hialuronidasa, penicilinasa y otras enzimas. Y además de componentes de pared celular, enzimas, también tiene toxinas. Toxinas alfa, beta, gamma y delta. Leucocidina de Phantom Valentine, toxinas exfoliativas A y B, enterotoxinas, toxina del síndrome del shock tóxico o TSST1. Y ahora vamos a hablar de la acción patógena. En las infecciones por Staphylococcus aureus son característicamente de tipo supurativo, cocos biógenos, con tendencia a la formación de abscesos. De acuerdo. Gran parte de estas infecciones que inicialmente son localizadas pueden ser el origen de una infección diseminada, una bacteriemia o sepsis. Ahora vamos a hablar de la clínica. Infecciones de la piel. Foliculitis, folículo piloso. Forúnculo, tejido perifolicular. Antrax, varios folículos, tejido celular subcutáneo. Fiebre, bacteriemia, 30%. Hidrosadenitis supurativa o golondrino. Mastitis. Impétigo, infección superficial en niños. Vesículas que pasan a costras. Infección de la herida quirúrgica, superficial y profunda. Infección de llagas crónicas. Extensión a tejidos blandos, celulitis, linfangitis, fascitis. Pasamos de infecciones de la piel y hablaremos de bacteriemia, endocarditis e infecciones intravasculares. Tenemos los focos frecuentes de la bacteriemia, es en comunitaria, en la piel sobre todo, y en el sector hospitalario por catéter vascular. En caso de bacteriemia
hay que descartar una posible endocarditis asociada por complicación grave. Siguiente apartado es la pericarditis. Luego hablaremos de infecciones respiratorias como la neumonía comunitaria o la neumonía nosocomial. Ventilación mecánica, producida por ventilación mecánica, supongo. Tan resumido. Infecciones osteoarticulares. Encontramos con osteomielitis, infección de prótesis articular, artritis séptica, bursitis séptica. En las infecciones urinarias, que son poco frecuentes, por manipulación de las vías urinarias. También vemos infecciones del sistema nervioso central, abscesos cerebrales, meningitis, empiema subdural, absceso epidural. Síndromes causados por toxinas estafilocócicas. Síndrome de la piel escaldada, dermatitis exfoliativa en niños y característico por un eritema generalizado, ampollas y descamación. También encontramos síndrome del shock tóxico, fiebre, mialgias, vómitos, que pasan a hipotensión, exantema, posteriormente insuficiencia respiratoria y renal y puede acabar en gangrena y descamación. Sobre todo esto pasa en niños, mujeres jóvenes por el uso de tampones. Ahora vamos a hablar de la toxinfección alimentaria o gastroenteritis tóxica estafilocócica, que es aguda y autolimitada y dura 2-6 horas, no sé exactamente, pero a las 2-6 horas, vale, a las 2-6 horas de infectarse encontramos vómitos, dolor abdominal, náuseas y diarrea. Ahora vamos a hablar del diagnóstico de laboratorio. Se puede usar tinción de Gram, examen directo de microscopio, por aislamiento, RCB en medios sólidos en 24-48 horas y frascos de hemocultivo, crecimiento en medio selectivo de Chapman. Se identifica por su morfología característica, por los racimos, porque es un coco positivo. También por la coagulasa libre o ligada, clumping factor. Si es positiva es Staphylococcus aureus, si es negativa Staphylococcus coagulasa negativo, que es el resto. También le podemos identificar por la proteína A de Staphylococcus aureus. Identificación rápida en muestras clínicas por PCR. Luego tenemos cómo tipificamos las cepas, pues técnicas fenotípicas, fagotipia, y técnicas genotípicas, análisis de DNA cromosómico. Vale. Sensibilidad antibiótica. En un porcentaje mayor al 99% de los Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina. Y los resistentes a la meticilina, que hemos visto antes, los MARSA-SARM, SARM, tienen una concentración mínima inhibitoria a meticilina mayor o igual a 16 miligramos por litro, o una concentración mínima inhibitoria a oxacilina mayor o igual a 4 miligramos litro. Son resistentes a todos los beta-lactámicos, también resistentes a macrólidos, quinolonas, aminoglucósidos, rifampicina y alguno más. El gen MEC A mayúsculo integrado en el DNA cromosómico. No sé qué es eso. Sensibilidad disminuida a glucopéptidos. Visa-Gisa. Supongo que Visa-Gisa es un glucopéptido, un antibiótico. El primer caso se dio en Japón en 1997 con una concentración mínima de 8 miligramos litro. Tratamiento previo con vancomicina, no detectados los genes de resistencia y recientemente 2 casos de verdadera resistencia en Estados Unidos con un CMI, o sea, una concentración mínima inhibitoria de 1024 y 64 miligramos litro. Bueno. ¿Cómo vamos a tratar estos estafilococcus? Con cloxacilina de elección. Alternativa a alérgicos glucopéptidos. Bueno, si es alérgico a la cloxacilina, pues usas glucopéptidos. Lo veremos en infecciones de la piel. Solo se trata si hay síntomas sistémicos y en pacientes inmunodeprimidos. Cloxacilina, amoxicilina más ácido clavulánico, cefalosporinas orales de primera generación, macrólidos, clindamicina o quinolonas. Luego,
Luego, en bacteriemia e infecciones viscerales trataremos con penicilina, cloxacilina o vancomicina. Si hay endocarditis u otras infecciones graves, asociar un aminoglucósido. Los abscesos hay que drenarlos por cirugía. Una infección asociada a catéter o dispositivo artificial en general, deberemos retirarlo. En una endocarditis protésica, otras infecciones con abscesos viscerales o mala respuesta, lo asociaremos con rifampicina. En el caso de SARM o MARSA, en general la vancomicina es de elección. Teicoplanina, cotrimoxazol y clindamicina. Daptomicina, linezolid, quinupristina, dalfopristina. En el caso de visa-gisa, daremos daptomicina, linezolid, quinupristina, dalfopristina. En cuanto a la profilaxis, vamos a mantener una higiene y cuidado adecuado de la piel, procedimientos cruentos realizados con las medidas preventivas necesarias: cateterización venosa, sondaje urinario, ventilación mecánica, curas, cirugía, etc. En pacientes ingresados vamos a evitar la transmisión de paciente a paciente o de personal sanitario a paciente. Lavado de manos antes y después del contacto, jabón antiséptico, solución alcohólica, cambio de guantes entre pacientes. Luego hablamos de un programa de control de las infecciones nosocomiales por SARM-MARSA. Epidemiología, detección precoz de colonizados, cultivos de vigilancia, aislamiento de los pacientes infectados o colonizados, control de reingresos, descolonización de pacientes y sanitarios, mupirocina nasal tópica. Ahora vamos a hablar de los Staphylococcus coagulans negativos. En cuanto a la epidemiología, hay más de 30 especies. Staphylococcus epidermidis es la más importante como causante de infecciones. Hay otras como Staphylococcus saprophyticus en infecciones urinarias, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus lugdunensis y otros. Luego hablaremos de patógenos oportunistas de importancia clínica creciente. Mayor uso de procedimientos cruentos, catéteres y dispositivos artificiales. Cambios en el tipo de paciente atendido en el hospital. O sea, sí, no es difícil de entender. O sea que si lo leo en parado, no pasa. Staphylococcus epidermidis forma parte de la flora cutánea igual que otras especies con frecuencia variable. La mayoría de infecciones son nosocomiales, relacionadas con el uso de dispositivos artificiales, prótesis, catéteres, etc. También pueden haber infecciones comunitarias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú? Por Staphylococcus saprophyticus. Endocarditis sobre válvula nativa, rara. Vale. Contra la patogenia, capacidad de sintetizar un biofilm al entrar en contacto con la superficie de los dispositivos artificiales. Algunas especies pueden producir sustancias bactericidas, enzimas extracelulares como proteasas, lipas, etc. y toxinas. El Staphylococcus saprophyticus tiene proteínas de superficie que facilitan la adhesión al epitelio urinario. Además tienen la ureasa, invasión de tejidos, lesión del tejido visceral. Supongo que la ureasa será que rompe la urea de forma que puede vivir ahí. Muy bien, en cuanto a clínica, veremos bacteriemias e infecciones de catéteres vasculares, endocarditis de válvula protésica, infecciones de prótesis vasculares, infecciones de prótesis articulares, infecciones de sistemas de derivación de LCR o líquido cefalorraquídeo, infecciones de catéteres de diálisis peritoneal, endoftalmitis postquirúrgica, infección de prótesis mamaria e infecciones urinarias. Staphylococcus saprophyticus. La sensibilidad antibiótica, vamos a ver una alta resistencia a oxacilina de Staphylococcus epidermidis con una concentración mínima inhibitoria de mayor o igual de 0,5 mg litro en un 60-80% más o menos. Otras resistencias antibióticas asociadas, multiresistencia. Bueno, eso es un poco redundante. 1937, primeros casos de resistencia a la vancomicina por Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus epidermidis y otros. Disminución de la sensibilidad
a la vancomicina y a la teicoplenina. Cuántas resistencias. Bien, en cuanto al tratamiento, vamos a ver antibióticos, vancomicina, teicoplenina, cloxacilina en caso de que sean sensibles, retirada del catéter o material protésico ya que son oportunistas, y ITU por Staphylococcus saprophyticus vamos a dar cotrimoxazol. Y bueno, en el próximo episodio vamos a ver el tema 2, cocos gram positivos anaerobios facultativos. Hasta luego.